No me cabe ninguna duda de que cuando el maestro habla, el alumno tiene que prestar atención, tiene que escuchar. Y cuando hablo de esto puede pasarte en cualquier momento de tu vida, aún siendo un profesional. Vamos a ver a Juan Gabriel y vamos a analizar unos grandes momentos que nos ha regalado haciendo vocal coaching, dando instrucciones. He encontrado una sucesión de vídeos espectaculares donde me demuestran aún más la magnitud, el perfeccionismo y la gran profesionalidad de Juan Gabriel. Soy Ceci Dover, vocal coach, y si no lo has hecho aún, súper importante, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es muy importante para que este canal continúe adelante, así que si puedes colaborar, te dejo todos los detalles en la descripción. Que vamos a ver aquí un ensayo de Juan Gabriel con el señor Alejandro Fernández, donde se ve cómo es la realidad, qué es lo que pasa detrás de la escena. Vamos a ver unos fragmentos muy interesantes de la diferencia, ¿no?, entre los dos cantantes, y una cosa muy impactante de Juan Gabriel, que ahora lo vamos a ver en este preciso instante. Quisiera saber, te quise olvidar. Aquí ya empezamos, aquí ya tenemos la primer corrección de Juan Gabriel. Empieza Alejandro Fernández y automáticamente Juan Gabriel interrumpe y entra en escena con la frase que correspondía a ese momento, ¿no? Y fijaros cómo lo miran enseguida. Saber, te quise olvidar. Ahí va. Pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mi sufrimiento yo te pido me perdones. Tiene una voz preciosa Alejandro Fernández, pero lo que siento en él es un gusto personal, ¿no? Alejandro Fernández es como que está siempre dándole mucha potencia a su voz, ¿no? Me da a mí esa sensación, me falta más suavidad y a veces necesitamos relajarnos un poco y sentir más la canción. Y a mi pobre corazón. ¿Se fijaron? Corazón. En forte. Siempre en forte. Podría haberlo hecho de otra manera. La O final, hacerla desaparecer. Algo mucho más íntimo y más sentido. Pero bueno, es el estilo que tiene Alejandro Fernández también. Es una cuestión de estilos. Yo sé que te va a pedir perdón. Porque yo debía haber empezado en te quise olvidar. Te quise olvidar. Para que vean, rectificar es de sabios. Tendría que haber entrado él y seguir la canción hasta que siguiera otra parte que le está marcando Alejandro Fernández. Pero el respeto, ¿no? Va a iniciar Juan Gabriel con Te quise olvidar y a ver qué es lo que pasa ahora, chicos. Pero no pude lograrlo yo. Yo estoy arrepentido, muy enfermo, triste y solo. ¿Ustedes se han fijado dónde tiene el micrófono Juan Gabriel? Juan Gabriel tiene el micrófono de adorno, chicos, de adorno. Fijaros, y fijaros cómo se escucha. La diferencia, ¿no? Alejandro Fernández ha estado todo el tiempo con el micrófono correctamente trabajando, pero Juan Gabriel está más relajado. Juan Gabriel está de vuelta ya de todo. Está relajado, no se está preocupando por el micrófono, está marcando la canción, está cantando. El micrófono lo tiene cómodamente casi a la altura de la cintura. Y así todo se le escucha perfectamente bien. Y aquí en mi sufrimiento yo te pido me perdones. Y a mi pobre corazón. Esto es lo que yo les digo cuando se trata de sentir la canción. Tal vez de repente a nivel vocal Alejandro Fernández puede que tenga más aptitudes y más juventud, ¿no? En este momento. Pero a mí me hace sentir más Juan Gabriel. Por esa voz raspada, por esa voz escondida, esa voz, ese pellizco, esa voz sentida, ¿no? Eso es lo que me refiero, ¿no? A veces es necesario relajar y sentir
y sentir, cantar como más adentro, ¿no? Ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre los dos intérpretes. Quisiera saber si aún me quieres. Yo quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. Dios, la madre del amor hermoso. A ver, ya, de verdad, ya Alejandro Fernández estaba en un tono alto cantando, pero no solo eso, sino que ahora viene Juan Gabriel, le hace la segunda voz por encima, con el micrófono aún más abajo todavía. Es que de verdad, es que vamos a ver este final, vamos a ver esta nota final. Es que esto, de verdad, chicos. Escucha. La vida otra vez. Otra vez. Son las dos líneas melódicas que están haciendo en este momento. Me encanta ver la parte de atrás. Me encanta ver lo que no se ve en directo. Es tan importante el feeling y la piel cuando dos artistas van a hacer un dúo. Súper importante. Pero tenemos más. Aquí no termina la cosa. En este caso, Juan Gabriel haciendo vocal coaching con Rocío Dúrcal, nada más y nada menos. Son dos grandes, pero a pesar de ser dos grandes, Juan Gabriel era muy perfeccionista, especialmente cuando se trataba de sus canciones. Entonces la está dirigiendo y la está aconsejando de cómo él quiere que suene la canción. Y es realmente apasionante verlos trabajar juntos. Para ser yo lo que tú siempre buscas. Para ser yo lo que tú siempre buscas. Fijaros, aquí le marcó el tempo, lo que él quiere. Es tremendamente perfeccionista Juan Gabriel, tremendamente perfeccionista. Y le marca el tempo. No, lo quiero así. Y con la cabeza le va marcando. Yo quiero muchas cosas en la vida, pero una de ellas es la más querida. Tenerte. No me digas que a ti no te importa nada, que esté de ti enamorada, porque podría ser fatal. Más romántico. ¡Guau! Aquí, vale, mírala cómo la mira y todo. Le pide que sea más romántico. Es cuando hablamos de eso, de sentir más lo que se está cantando y no cantarla tanto. Lo que sí puedo decir a favor de Rocío Dúrcal es que ella tiene un estilo español, lo termina todo como si fuera una copla, muy a lo español, ¿no? No deja sus raíces, a pesar de cantar para los mexicanos y de haberse dedicado muchos años de su vida allí. Ese estilo español lo sigue llevando, pero claro, es muy cantado y tal vez él lo quiera, tal vez lo que él quería era algo mucho más romántico, mucho más sentido, más como lo hace él, digamos, ¿no? Y aquí se lo ha marcado. Porque podría perderme hasta acabar un día mal. Ella lo canta más, el final es más abrupto. No, y él lo hace no. ¿Vale? Más del estilo español para terminar el tiempo de la canción, ¿no? El último ataque, pero él es más romántico, él es más latino. Entonces son dos tiempos completamente diferentes en la forma de hacer la música y es lo que él le está pidiendo a ella. Es fantástico este vídeo, madre mía. El ritmo está muy bien, la cosita es un poquito romantiquina. ¿Cómo quieres? Un poquito más romantiquina, así okay. Corre, no. Sí. No me digas que a ti no te importó nada. No me digas que a ti no me digas
que a ti no te importó nada, que esté de ti enamorada, porque podría ser fatal. ¿Ves? Lo quiere suave, lo quiere muy suave, lo quiere romántico, lo quiere sentido, lo quiere hacia adentro, susurrado, con matices, no tan cantado y tan duro, ¿no? Eso es lo que él quiere, se lo está pidiendo. Esto es el vocal coaching, chicos, nada más y nada menos. Pero claro, lo está aprendiendo de la mano de un grande con una grande. Esto es insane completamente. Y no me digas que tú no vas a quererme, porque podría perderme hasta acabar un día mal. ¿Ves? Susurrado. Hasta acabar un día mal. Más susurradito, más romántico, más suave. Es realmente fantástico esto que logran. Es que es fantástico verlos a los dos trabajando juntos. Se ve la conexión, se ve la confianza que hay entre los dos. Ella no se va a tomar nunca a mal cualquier indicación que le haga Juan Gabriel. Se está dejando llevar. Esto es lo que tiene que pasar. Cuando el maestro habla, independientemente de la carrera que tú tengas, tú tienes que escuchar, ¿vale? Porque es una persona que sabe mucho. Lo tienes que escuchar y estar segura y entregarte confiada a que lo que él te diga es lo que realmente se ha de hacer. Este pedacito... rápido. Por eso le digo que con el aplauso Empieza con Así fue, la canción, pero él no hay algo del tiempo de la canción que no le gusta, le dice a los músicos muy rápido. Esa es otra de las cosas que he visto de Juan Gabriel, que a pesar de estar rodeado de gente, multitud de gente que lo estaba mirando en ese momento en directo, él no se cortaba un pelo. O sea, si tenía que decirle a los músicos, oye, lo están haciendo fatal, volvemos a empezar, ahí nomás que lo decía, ¿eh? Lo que no iba a hacer es un mal trabajo. Es fantástico, ¿eh? no, ya no te necesitan decir. ¿Se ríe? Les cambió la canción. Empezó... y ya los músicos se dieron cuenta que estaba cantando la canción y empezaron a tocar la siguiente. ¡Qué fuerte! A ese tiempo. A ver, chiquillos. A ver que son únicos. Únicos. Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es número uno, la primera más fabulosa bella del mundo. Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es el número uno, la frontera donde se encuentra la paz del mundo. No solamente le cambia la melodía a los músicos, ¿no? Y cambia la canción en el momento, sino que también el coro se tenía que preparar, ¿no? Es que ha cambiado toda la dinámica total en el momento. Pero cuando tú estás seguro que estás rodeado de músicos buenos, de un coro bueno en condiciones, eres capaz de hacer estas cosas porque sabes que detrás te van a respaldar. Estaba muy seguro de su gente. Esto me pareció alucinante, me pareció fantástico. Y después tengo otro momento que también he visto, cómo él se enfada, cómo él regaña a sus músicos. Oye, espera, muy rápido eso. Otra vez, un momento. ¿A quién? ¿Tienen prisa? Estamos en Querétaro. Muchos directores, muchos maestros, ¿eh? Hay que hacer caso. Fijaros lo que está pasando aquí.
según él escuchaba que estaban excedidos del tiempo que él quería marcar, ¿no? Les ha hecho empezar. ¿Qué pasa? ¿Que tienen prisa? O sea, y es que detrás, ahora lo van a ver, detrás estaba lleno de gente, sin ningún tipo de problema. No están haciendo lo que estoy pidiendo. No, él tenía una idea en su cabeza de lo que quería de esa canción y han tomado el tiempo más rápido de como él lo quería. Lo ha parado en seco, les ha vuelto a empezar y los ha regañado. Pero es que no se queda aquí, ¿eh? No está conforme, no queda conforme. No le gusta. Mira. Está lleno de gente, madre mía. Mira. ¿No le gusta? ¿Sabes No. qué pasa? Que están muy distantes uno del otro. Entonces eso no puede ser. Ya no. Ya son poquitos shows los que faltan. Ya no. Por eso no hay tiempo. No le gusta. Fíjate, ¿eh? Ahora es así, ¿eh? La gente manteniendo el tipo. Les va a caer la reprimenda del año, pero la gente está manteniendo el tipo. El coro no ha parado de bailar. Ahí va. Ok. Hay muchos maestros, ¿verdad? Pero hay un director. Y hay que obedecer. ¿Se dan cuenta? Hay muchos maestros, pero hay un director y hay que obedecer. Amén. No puedo decir más nada. Madre de amor hermoso. Paró la canción, no le gusta y hasta que no salga como él lo quiere, no va a empezar a cantar. Y es fantástico, es real, chicos. Esta es la realidad. Bueno, chicos, he querido hacer un vídeo diferente de cosas reales, de lo que realmente pasa arriba un escenario. Hemos visto a Juan Gabriel como vocal coaching, hemos visto a Juan Gabriel como director de su orquesta, hemos visto marcando entradas y salidas y lo hemos visto cantar con el micrófono a la cintura sin despeinarse, completo y riguroso, directo, 100%, un artista de los pies a la cabeza. En el 5º aniversario de su fallecimiento he querido recordarlo como profesional. Chicos, me ha encantado poder reaccionar a los momentos memorables de Juan Gabriel, así que les voy a mandar un besito muy grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que yo pueda seguir adelante con estos análisis. Así que les mando un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!